Demonios de ojos negros. Historia escrita y adaptada por Álvaro Ramos. Doña Marta era dueña de la panadería más vieja de San Vicente. Entrar ahí era como viajar en el tiempo. Las paredes despintadas, las repisas de madera vieja, el pan colocado en las canastas de mimbre y tapadas con plástico transparente, el olor del azúcar y el suelo lleno de harina. Todo eso hacía que muchas personas siguieran comprando ahí en lugar de ir a las nuevas panaderías, allá donde estaban llenas de color, con gente vestida de blanco y limpieza casi quirúrgica, lo cual es normal en ciudades que alguna vez fueron pequeños pueblos y se rehúsan a dejar morir sus símbolos. San Vicente está en medio de dos ciudades un poco más grandes, y tiene la particularidad de que, a diferencia de sus vecinas, aquí la delincuencia y la inseguridad prácticamente no existen. San Cristóbal y Allende son ciudades llenas de violencia, con historias de muerte relacionadas con el crimen organizado y los asaltos, pero principalmente tiene un alto índice de desapariciones. La gente de estos lugares tiene la creencia de que están malditos, y que todo es culpa de un antiguo culto que estuvo radicando ahí por muchos años. Cuando llegué a San Vicente escuché varias veces que no debía ir sola a San Cristóbal y mucho menos a Allende, ya que corría el riesgo de no volver. Me dijeron que en Allende casi no hay mujeres, pues el secuestro de niñas es muy común. Por eso las familias mandan a sus hijas a otros lugares para mantenerlas a salvo. San Cristóbal pasa todo lo contrario. Quienes más desaparecen son los hombres. Únicamente fui 2 veces a esos lugares, y siempre acompañada de mi tío. En mi primera visita pude ver que en la entrada del pueblo se levantaba una enorme iglesia de color blanco, y a pesar de verse reciente, estaba abandonada. Eso que se ve ahí era un templo. La gente de aquí corrió y mató a los que profesaban esa religión. Por eso estos pueblos están malditos. Escuchar aquellas palabras de mi tío no hicieron más que generarme una enorme curiosidad. Intenté que me contara más sobre este evento, pero me dijo que dentro de ese pueblo no podía hablar, pero que cuando volviéramos a casa lo haría. Lo que mis tíos me contaron fue entre los años 70 y 90. Hubo un grupo de gente viviendo en la región que profesaba una religión un poco diferente. No eran satánicos como las demás personas decían, pero sí veneraban a un Dios muy diferente al que conocemos. Esa gente se apoyaba mucho al grado de que juntos fueron creciendo y generando más riquezas. Esas riquezas atraían a más personas que querían pertenecer a este grupo, a esta iglesia, pues pensaban que de esta manera su situación económica iba a mejorar. Aquello amenazaba con el control que tenía la religión católica en los pueblos. Por eso, a mediados de los 90, cuando la delincuencia, los robos y las desapariciones comenzaron, no dudaron en culpar a estas personas. Los acusaron de ser ellos quienes provocaban las muertes y cometían secuestros para ofrecer esas vidas al demonio, o al menos según al demonio que ellos veneraban. Porque según cuentan, dentro de esta iglesia se podía ver una enorme estatua de un demonio. La iglesia de San Cristóbal cerró en 1998, y la de Allende lo hizo el año siguiente. Una noche los miembros que quedaban desaparecieron. Sus casas se quedaron vacías y las iglesias que habían construido con el tiempo fueron abandonadas, dejando todo a merced de los saqueadores. A partir de ahí y en la siguiente década la maldad aumentó, y culpan a una supuesta maldición invocada por aquellas personas. Yo no creo en maldiciones, pero me gustan las historias de este tipo. Creo que es parte de nuestra cultura, por lo que decidí creerla y compartirla con la gente que llegaba a San Vicente. Al poco tiempo de vivir ahí, comencé a trabajar en el único lugar que me aceptó, Panadería La Guadalupana. Era propiedad de doña Marta, una mujer que andaba en los 70 años y vivía sola. Vendía el mejor pan de San Vicente y para ese entonces tenía 2 empleados. Estos lo ayudaban con lo más pesado y yo era la encargada de limpiar todas las mañanas, acomodar el pan y salir a hacer los mandados. La verdad es que eran muy buenas personas. Doña Marta era como una abuela que nunca conocí y don Casino y Lucas me trataban súper bien. Me cuidaban mucho y éramos una pequeña pero unida familia.
De hecho, ellos fueron mi refugio cuando las cosas en casa de mis tíos comenzaron a ponerse mal. Una noche yo volví a casa acompañada de Manuel, un novio que tenía a escondidas porque una regla de la casa es que no podía tener novio hasta que cumpliera los 22. Mis tíos querían que al menos terminara la preparatoria. No querían que me anduviera enredando con hombres como ellos decían. En una ocasión salí tarde por un tema de que nos habían encargado una gran cantidad de pan para un velorio. Como dije al principio, San Vicente es muy seguro, pero esa noche pasó algo que nos dejó muy asustados. En una esquina cerca del zócalo de la ciudad estaba parado un hombre que vestía una gabardina larga y un sombrerito de esos como los que usa el amigo de Popeye. Lo veíamos solamente de espalda y cuando pasamos a su lado dimos las buenas noches. Pero el hombre en lugar de contestar volteó la cara como para ocultarse de nosotros. Esa actitud nos pareció sospechosa y comenzamos a acelerar el paso. Al llegar al zócalo volteamos hacia la esquina y el hombre ya no estaba. Asustados decidimos caminar entre los callejones, pues de esta manera llegaremos más rápido. Manuel no podía llegar hasta la casa, por lo que siempre nos despedíamos unas cuadras antes donde me veía llegar hasta mi casa. Esa noche no podía quedarme mucho tiempo ahí con él, por lo que solamente le di un beso en la mejilla y le dije adiós. De pronto sentí su mano sujetarme con fuerza. Estaba jaloneando nuevamente hacia él. «¿Hoy no te vas a despedir bien?», me dijo mientras intentaba besarme el cuello y me tocaba todo el cuerpo. Le dije que era tarde y que no podía quedarme más tiempo, pero él no hacía caso y usaba su fuerza de hombre para retenerme ahí. Nunca antes me había besado como desesperado y manoseado. Siempre había sido muy respetuoso, pero esa noche estaba actuando muy extraño. Con un empujón lo aparté de mí y le dije que no me tocara. Él de manera agresiva me dijo que yo era su vieja y tenía que hacer lo que él quisiera. Mi reacción inmediata fue darle una bofetada. Yo nunca le había dado razones para que pensara eso de mí. Siempre me había dado a respetar. Por eso me daba rabia ver a Manuel, que era igual a mi padre. Manuel respondió dándome un golpe que me mandó al suelo. Y cuando creí que iba a propasarse conmigo, una voz preguntó: «¿Qué hora tienes?». Al levantar la mirada vi a ese hombre, al mismo que habíamos visto calle antes. Allí estaba con su gabardina gris y su sombrerito, pero ahora sí podía verle la cara. Pavor es lo mejor que podría definir por lo que sentí al ver esa cara blanca con los ojos completamente negros. No brillaban, eran simplemente dos vacíos oscuros en donde tenían que estar los ojos. Manuel huyó despavorido, dejándome merced de esa cosa, y comencé a gritar mientras cerraba los ojos. Me encogía en posesión fetal pensando en las cosas horribles que ese hombre haría conmigo. Pero después de casi un minuto de gritos abrí los ojos y me di cuenta que estaba completamente sola. Esa noche mi tío salió a la calle con un arma decidido a matar al hombre del sombrero. No le quise contar lo de Manuel por miedo que su enojo fuera conmigo. Yo no tenía dónde ir y sabía que si rompía esa regla la consecuencia sería irme de la casa. Al día siguiente en la panadería todos sabían lo que me había ocurrido, o al menos la versión que yo di en casa. Doña Marta me preguntó si reconocía al hombre o si lo había visto antes, pero a ella no le podía mentir y le conté la verdad. Le dije que quien había querido propasarse conmigo era Manuel. Le hablé sobre la horrible cara de ese hombre. Recordar ese rostro me hizo llorar y doña Marta solamente me abrazó y me dijo: «No te preocupes, mi niña. Por lo visto anoche Dios te mandó protección». Durante los siguientes días el terror y el miedo se apoderaron de la región. Las muertes y desapariciones en las ciudades vecinas comenzaron a contarse por montones. Hombres, mujeres, niños y niñas desaparecían o aparecían muertos de manera violenta. Una de esas noches se llegaron a contar 14 muertes violentas, así como 7 desapariciones en un lapso de 6 horas. A esa horrible noche se le conoce hoy como la Noche de la Limpia. Rumores de forasteros que llegaban a las ciudades a sembrar el miedo corrían por la región, alertando a la gente de no salir por las noches, pues la pelea por esas plazas estaba siendo más sangrienta de lo normal.
Por precaución, mi tío pasaba por mí al trabajo y nos íbamos juntos a la casa. Pero cuando no podía era don Cancino quien me llevaba. La noche en que cambió mi vida para siempre fue cuando llegué a casa, encontrando a Manuel completamente borracho gritando mi nombre. Lanzaba insultos y mentiras sobre mí para que mis tíos me castigaran. Al verme se fue sobre mí, pero don Cancino no lo dejó. Con una mano le detuvo del cuello, lo alejó amenazándolo con lastimarlo si se acercaba a mí. Manuel, dominado por el alcohol, le propinó un golpe al hombre, quien a pesar de que su cara mostraba rabia, no hizo nada y me ayudó a entrar a la casa. Adentro mis tíos me esperaban sentados en la sala. Estaban visiblemente molestos conmigo y tenían una maleta con mis cosas. De nada sirvieron mis palabras. Ellos ya se habían formado una imagen de mí que no era real. Mi tío estaba furioso y me decía cosas horribles. Me comparó con mi madre y me dijo que nunca estuvo de acuerdo con tenerme en su casa, pues le daba pena que la gente supiera que vivía en la misma casa con la hija de una prostituta. Aquellas palabras me dolieron como no tienen idea. Recordar a mi madre me hacía mucho daño, pues el último recuerdo que tengo de ella es un cuerpo esquelético lleno de llagas y escupiendo sangre cada que tosía. No puedo recordarla antes de su enfermedad, y ni siquiera recuerdo cuáles fueron sus últimas palabras para mí. Solo recuerdo verla morir en mis brazos porque por su enfermedad nadie quería ayudarnos. Por eso lo golpeé y le escupí la cara. Sabía que le daba asco porque yo podía portar la misma enfermedad que ella. El golpe que me dio ha sido el más doloroso. Él me dejó una cicatriz más profunda. Por eso el quebrado de tu padre te hacía lo que te hacía, porque tú le provocabas el más asqueroso recuerdo de tu madre. No voy a contar lo que sea mi padre, pero creo que ya se puede imaginar lo que es. En ese momento salí de esa casa para nunca más volver. Caminé por la calle buscando el peligro y en mi cabeza solamente pasaban pensamientos negativos. Quería morirme, quería que acabaran conmigo. Por eso fui directamente a la central de autobuses para comprar un pasaje a Allende. Ahí desaparecería de inmediato por ser mujer. Me encontraba sentada en la sala de espera llorando desconsolada cuando de pronto Lucas apareció y me dijo que don Cancino estaba esperando en su camioneta. Querían que me fuera con él. Ellos no hicieron preguntas y solamente me abrazaron y me llevaron a la Guadalupana. Una vez ahí, don Cancino me dijo que me escondiera detrás de los sacos de harina, pues no le había pedido permiso a doña Marta, pero en la mañana hablaría con ella. El horno estaba encendido y olía a pay de carne. El famoso pay de carne de doña Marta, que era la especialidad de la panadería. Había gente que viajaba 2 horas solamente para comprar ese pay. Don Cancino y Lucas movían las cajas de plástico de un lado para otro. Al fondo se podía escuchar que doña Marta cortaba algo con su cuchillo y seguía cocinando. Por la hora me imaginé que les habían hecho un pedido especial y le dije a Lucas que los podía ayudar, pero me dijo que no podía todavía ayudarlos con la ofrenda anual, pero debía estar en silencio para que doña Marta no me echara. Después de unas 3 horas por fin dejaron de trabajar. El olor ahí dentro era delicioso, al grado de que por un momento dejé de pensar en las cosas malas en mi cabeza. De pronto escuché a doña Marta dar la orden y preparar todo para la ofrenda. Cancino y Lucas comenzaron a llevar los pies a la puerta de la bodega. Los colocaron sobre unas mesas blancas, se apagaron las luces y regresaron a la parte de la panadería para cambiarse. Cuando volvieron, doña Marta iba con un vestido rojo y Cancino y Lucas vestían de traje negro con un moño del mismo color. Algo que sinceramente nunca había esperado. Abrieron la puerta de la bodega y le dieron la bienvenida a las personas que parecían vivir en situación de calle. Casi todos vestían con ropas viejas y sucias y se veían despeinados y cansados. Eran poco más de 10 personas, entre niños y adultos, que pasaban uno a uno por un pay. Al final de la fila, un hombre vestido con gabardina llamó mi atención. Avanzó hasta tomar su pay y entonces doña Marta y los otros dos le besaron la mano. Al mismo tiempo agacharon la cabeza. El hombre sacó su sombrero y se lo puso. En ese momento confirmé que era él.
el mismo hombre que había aparecido en aquel callejón. En ese momento salí de mi escondite y creyendo que tenía que advertirles grité: «Es él, ese es el hombre de los ojos negros». Al verme todos reaccionaron con intención de atacarme, pero doña Marta los detuvo. Preguntó qué hacía yo ahí y le dije que me había metido pues no tenía dónde ir, que me habían echado de la casa y era el único lugar donde se me ocurrió ir. Pero entonces Cancino intervino y dijo la verdad. Yo la traje, ella es una de nosotros. Su propia familia la echó por culpa de las mentiras y de la supuesta superioridad moral. Este es su lugar. Doña Marta me hizo salir del escondite y caminé hacia ellos. Poco a poco estas personas comenzaron a rodearme y me di cuenta que tenían los ojos completamente negros. Eran iguales a los del señor del sombrero. Pero de alguna manera ya no tenía miedo. Si mi nueva familia no les temía, yo no tenía por qué hacerlo. En ese momento me dieron un pay y me puse a comer sin decir nada. Al terminar todos y cada uno de los que yo creía eran vagabundos se fueron y tomaron caminos distintos. El último en irse fue el del sombrero que me dijo: «Lucas va a darte un regalo de bienvenida». Me tocó la cabeza y luego se marchó. Esa noche me llevaron al refrigerador, pero no al que yo conocía. Había otro, y en ese enorme refrigerador estaba el cuerpo de Manuel. Había sido asesinado en San Cristóbal esa misma noche. Según Lucas, llegó a una cantina y quiso besar a la mujer de un delincuente local, quien lo terminó matando de 2 tiros. ¿Cómo terminó su cuerpo en la panadería es un misterio? La verdad es que no quise preguntar más. Eso que viste es una ofrenda que hacemos año con año en la fecha en que nuestra comunidad se tuvo que separar, me dijo doña Marta. La gente que nos expulsó nos llama los demonios de los ojos negros, pues creen que nosotros traemos la muerte y la maldad. Pero ellos prefirieron a delincuentes y asesinos que a gente con otras creencias. Los usaron para asustarnos, amenazarnos, matarnos y hacerle daño a nuestros hijos. No somos violentos, solamente hacemos caso a nuestro Dios. Él nos permite limpiar la comunidad de la maldad. Ustedes mataron a Manuel. No, contestó Lucas, pero sí lo vamos a ofrendar. No entiendo eso. ¿Por qué le dan de comer a la gente de ojos negros? Porque nuestro Dios se alimenta de la maldad. Hay que darle de comer maldad para que haya menos en el mundo. Todos los demonios de ojos negros somos enviados por nuestro Dios para comer maldad, para alejarla de nosotros. ¿Has escuchado la leyenda que San Cristóbal de Allende son pueblos malditos? Obviamente le contesté que sí. Es cierta, pero no lo hicimos nosotros. Fueron ellos mismos dejando entrar a esas personas. Nosotros solamente recogemos sus obras para alimentar a los nuestros. Cancino tomó un pay y comenzó a destruirlo con sus dedos, únicamente para mostrarme que estaba lleno de partes humanas, dientes y cabello. Eran los restos de las personas víctimas de la violencia en las otras ciudades. Gente que se merecía la muerte según los estándares de su religión. Ahí mismo me explicaron que lo que la gente conoce como los demonios de ojos negros son guardianes de la religión. Son almas que buscan la negrura en las personas. Son vigilantes de la noche que buscan el mal para alimentarse. Y cada año el deber de los miembros de la iglesia es alimentarlos con la carne humana para evitar que desaparezcan. Prácticamente San Vicente es uno de los 29 pueblos que hoy en día son protegidos por estas personas, así como los llamados demonios de ojos negros. Me pueden definir el bien y el mal. ¿Qué pasa cuando una acción que nos enseñaron que era mala se usa para hacer el bien? ¿Qué harían ustedes si tuvieran la oportunidad de borrar a la gente que solamente riega la maldad, incluso usando métodos pocos convencionales? Yo terminé aceptando. Actualmente vivo lejos de San Vicente y lejos de mi familia, de doña Marta, don Cancino y Lucas. Pero no porque me hubieran echado del pueblo como hizo el hermano de mi madre. Me fui para crear a mi propia familia. Es mi deber hacer lo que ellos hicieron conmigo.
salvar vidas y ayudar a quienes no tienen nada ni a nadie. Es nuestro deber hacer que nuestro pueblo sea tranquilo y seguro, mantener alejado a la maldad, la delincuencia y a la pobredumbre. Tal vez no respeten o no crean que nuestros métodos son los correctos, pero son eficaces. Dicen por ahí que no hay luz sin oscuridad o que de la muerte puede crecer la vida. Nosotros lo vemos simplemente con que nuestro Dios requiere oscuridad para darnos luz. Esta no es una historia de miedo, es una historia cierta. Mi intención es únicamente dejar un poco de esperanza a todos aquellos que han sufrido el abandono, o que por cualquier razón han tenido que dejar su hogar. No están solos, así que pongan atención cuando caminen por las calles. El vagabundo de la esquina, el pepenador que jala una carreta, el limpiaparabrisas del auto, el oficial de policía, el médico, hasta un par de niños que juegan a la pelota. Cualquiera podría ser uno de ellos con esos ojos oscuros, con esa mirada perdida buscando tu alma, buscando un poco de maldad.